Este es un programa de análisis y opinión. Todo lo vertido aquí tiene como finalidad entretener e incentivar a la gente a verificar en otros medios las aseveraciones aquí vertidas, ya que, como es costumbre en este país, no podemos negar ni confirmar la existencia de delitos, infundios, actos de corrupción, desvío de recursos, violencia o alguna otra cosa que deje mal parado al gobierno de turno. Ahora sí, al mame. Bienvenidos al único podcast que te habla de política como debe de ser. Al Chile, con Alex Flores y Yohamín Bell. Este señor es un fascista. A mí me vale verga. Y joder hasta vencer, soy pirata somalí. ¿Qué tal, chilenses? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Política al Chile Somalí. Así es, bienvenidos con un yojo, con un yajaja, pirata somalí, bienvenidos a todos ustedes a este podcast muy bonito que habla acerca de piratas y más pendejadas. Y de joder hasta vencer. Y joder, hasta vencer. Soy pirata somalí. Soy pirata somalí. Con un yojo. Con un yo, jo, jo. Y joder hasta vencer. Pirata Somalí. Contra viento y marea, lo podemos, lo que sea. Piratas. somalí. Bueno, ya. ¿Quiénes son los piratas somalíes en el Caribe mexicano, amigo? Pues esta ocasión, Alejandro, el día de hoy tenemos un tema ríspido. Ríspido. Es la palabra del día. No mames, no expresas sésamo, mamón. La palabra del día de hoy va a ser ríspido. El tema de hoy es un tema ríspido, Ujú, fuerte, ujú. controversial, Controversial. cancelable. Cancelable. Y es que Más precisamente cancelable de las veces de la yegua. más cancelables Más que cancelable de las veces que hemos mencionado que tal vez hay infidelidad en los pinos. muchas veces más. Más cancelable que la vez que usamos las palabras aumentativas. Como puto, Y perra. Y perra. Sí, claro, más. Así de cancelable es este programa el día de hoy. A ver, Porque dígame. el día de hoy vamos a meter las manos en un tema escabroso, Ujú. el cual es la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación, La amigo. cultura de la cancelación. ¿Qué es la cultura de la cancelación, amigo? La cultura de la cancelación es este fenómeno social cultural en el que, por ejemplo, un grupo determinado de personas elige no consumir, enunciar o de plano ni siquiera hacer como que existe, ya sea una persona, un movimiento o un grupo Ujú. con el cual nuestros afines pues no van acorde, ¿no? Es Ujú. decir, si yo no coincido con aquella persona, no la enuncio, no la nombro, no nada. Y además de eso, le podría tener usted la posibilidad precisamente de cooptar su derecho a expresarse, a opinar y enunciarse también, como tal. Ok, a ver. Vámonos tranquilitos en este tema porque estamos caminando sobre hielo finito. Ríspido. Como Chris Pratt en la nueva película de Jurassic World Dominion Extinction. Así estamos. ¿Camina sobre hielo? Se camina sobre hielo. Haz de cuenta que en la nueva isla está rodeada de hielo, güey. Ah, Está bien cabrón ese pedo, güey. Alguien no vio la era del hielo. Bien claramente te dicen que los dinosaurios se congelan si los pones en temperaturas frías, pero el pendejo no es porque uno. son de qué de Se supone que son reptiles. reptiles, ¿no? Amigo, Son yo de no qué. estuve en el guión de esa película. Hay gente que está tomando decisiones muy cancelables en este momento. Qué pendejo. Pero ese no es el punto. Ajá, El ok. punto es que, pues, con el auge de las redes sociales, con el auge de cómo nos hemos manejado ahora en la economía digital, ¿no? Que es economía de atención, básicamente, donde Ujú. las personas, pues, tienen montados las mayorías de sus negocios o fuentes de ingreso en plataformas digitales o requieren de cierta promoción en medios y cosas por el estilo, pues eso permite precisamente que exista esta llamada cultura de la cancelación que precisamente tiene como objetivo boicotear el acceso de ciertos personajes a las plataformas o a los medios de comunicación. Ujú, correcto. Un ejemplo plausible precisamente de esto, ¿como quién sería? Amigo, hay mucha gente que está siendo cancelada hoy en día. O sea, por ejemplo, el otro día a mí me cancelaron, ¿no? Porque Sí. yo di una opinión muy controvertida. Y gente bonita que me está escuchando en casa. Espero que ustedes entiendan. Amigo, ¿está usted de acuerdo que el brócoli Ah, es mejor que la coliflor? mm, depende.
¿Cómo que depende? Es que a mí sí me gusta la coliflor. ¿Quién es el maldito comunista, hijo de perra? Es que a mí sí me gusta la coliflor. ¿Sabe con cuál? Como con queso. O sea, el brócoli también me gusta, pero me gusta más la coliflor. Porque como que es más jugosa. No mames. Sí. Güey, qué perro asco, güey. Me das asco, güey. Cancélenlo. Pero bueno, A mí me gusta. el punto es que, pues sí, se encendió un debate muy cabrón sobre qué era mejor, la coliflor o el brócoli. Sí, cauliflower. Evidentemente hay gente que sabemos leer y hay gente que cree que la coliflor es mejor, pero el punto aquí no es ese. El punto es que pues también han habido otras personas de muchísimo mayor renombre y fama Sí, sí, que sí. precisamente se han visto pues afectados en sus labores y en su trabajo, producto precisamente de chistes, producto precisamente de declaraciones, Y opiniones. es que bueno, la cultura de la cancelación también recordemos que tiene que ver mucho también con el humor social y dos, Ujú. también tiene que ver con la moral que tienen ciertos grupos, ¿no? Recordar que cada grupo tiene cierta moral, ¿no? Pinches grupos moralinos de mierda. Pero es en general, o sea, todo el mundo, todos los grupos, todos los partidos políticos, inclusive las organizaciones tienen, digamos, valores, ¿no? Y estos valores están representados ante una moral, ¿no? Una Ujú. moral que para ellos, significa que es lo correcto. Cuando tú das un speech, un discurso, una opinión que no va acorde a esos estatutos, principios, morales de aquel sector, precisamente estás presentando ideas contrarias o que no van acorde Ujú. y puedes llegar a ser cancelado. Puedes llegar inclusive a ser pues minimizado, cooptado, denunciado, inclusive hasta cosa cuando te mandan una pinche de denuncia de abogados, ¿Demandado? una demanda, ¿no? Por herir inclusive susceptibilidades de un grupo ya sea social, religioso, político, etc. Sí, amigo, pero también hay que ser honestos que actualmente las generaciones tienen sus sensibilidades bien altas. O sea, parecen ya señoras de 30, 40 años, tías religiosas, que llegas ahí con tu churro de mota y, ay, hijo, ¿cómo haces eso? Ahora llegas con una playera que dice America First y, ay, oye, oye, y primo, ¿cómo haces eso ahora? Es la Sí, misma mierda, sí, güey. pero es porque precisamente cada grupo tiene, digamos, sus ideas morales, principios éticos, en los cuales para ellos permean o se priorizan, ¿no? Ante los de los demás. Entonces, precisamente la cultura de la cancelación también viene de eso, ¿no? De cancelar aquello que no va acorde con lo que yo pienso y también que no me parece. Y simplemente lo que haces es lo quitas, ¿no? O lo dejas de escuchar, ¿no? Eso no quiere decir que no exista. Eso no quiere decir que no existe. ¿Sabe Y usted quién fue la primera persona cancelada en la historia de la humanidad? Jesucristo, seguramente. Jesús fue la primera persona Ay, cancelada en la historia de la Jesús y humanidad. algunos otros más, porque este pedo no solamente es reciente, se ha hecho más presente precisamente en los últimos años, porque gracias a la tecnología y a la viralización ha permitido precisamente que el conjunto de personas que viven en sociedad pues comulguen en grupos de ciertos afines, Claro, ¿no? el Afinidades. internet ha traído más cerca a los Kyle Broflovskis para claro. poder llevar a cabo la pasión de Cristo, pero ese no es el Claro, punto. El sí. punto precisamente tiene que ver con cómo estas prácticas que, pues a final de cuentas son autoritarias, ¿no? Porque lo que uno está haciendo cuando uno promueve la cultura de la cancelación, de cualquier ángulo y de cualquier bando, ¿eh? O sea, Ajá. independientemente de si eres conservador o progresista o lo que sea, lo que estás haciendo es imponer Sí. tu conjunto de valores Sí. por sobre de los demás, Sí. ¿no? Y tratando de ejercer consecuencias negativas por sobre de otras personas. Y esto lo que termina provocando es que la gente que se desenvuelve en los ámbitos públicos, pues tiene que recurrir a cosas como la autocensura, Sí. o incluso pues se ven afectadas en su imagen, incluso aunque ellos ya no estén ligados a los comentarios que hicieron hace 10, 20, 30 años, porque esa es otra también de las carátulas de la cultura de la cancelación. O sea, Sí. no necesariamente te cancelan por algo que dijiste ahorita, Sí. sino que te pueden llegar a querer cancelar por algo que dijiste hace 15 años, güey. Es que ahí, por ejemplo, estamos hablando, y estaríamos tocando inclusive, yo creo que hay dos aristas que son importantes. No digo que estén peleadas, pero son importantes. Porque una también puede ser el accionar, o sea, hacer acciones como tal, y otra cosa está en el mundo del decir, ¿no?
En el mundo del decir, yo puedo decir, no, pues que chingue a su madre la América hace 10 años, ¿no? O decirle puto a un señor que es homosexual hace 10 años, ¿no? En aumentativo. No, ahí sí, puto como mal, como homosexual, ¿no? O sea, Ujú. eso yo hace 10 años lo hubiera dicho y dije, no mames, estaría mal, ¿no? Ahora, 10 años yo puedo ponerle precisamente desde mis propias convicciones que esa palabra yo la puedo utilizar como aumentativo, pero no como algo, meramente sí, que, o sea, que sobaje a la persona que es homosexual, ¿no? O sea, pero es porque precisamente no somos las mismas personas de hace 10 años, no somos las mismas personas de hace 20 años, y somos personas y entes sociales que van en evolución, que van analizando lo que el contexto social les va enseñando, que vamos aprendiendo cosas nuevas todos los días. Entonces, la visión de cómo podríamos ver a estas personas de hace 30, 40 años, no es la misma con la que vamos, no es el mismo cristal con el que los vamos a ver el día de hoy, ¿no? Ujú. Entonces, eso es una cosa, ¿no? La cultura de cancelación también viene mucho con eso, ¿no? O sea, también la misma cultura de la cancelación actual ha querido permear, por así decirlo, en muchas de las series, películas, canciones, artistas de hace varios años, tratando de fijarlas con un cristal que es el actual, sin embargo, pues no entendiendo el contexto y el badaje histórico, cultural que pues, viven en ese entonces, ¿no? Claro, pero es que justo, o sea, es otra vez caer en lo mismo de querer a huevo imponer tus valores y creencias como las únicas válidas. Y ese es el Sí, problema de sí, fondo sí, con la sí. cultura de la cancelación. O sea, por Sí. ejemplo, no sé, usted que sí ve novelas turcas, seguramente en las pinches novelas turcas que usted ve, De hecho, sí. usted De ve hecho, novelas sí. turcas, cabrón. O sea, seguramente en las novelas que usted ve, pues salen cosas que a lo mejor para la moral mexicana. No las veo yo. O sea, las veo en compañía de mi papá. Uy. Oh, no mames. Ay. Entonces, precisamente salen seguramente cosas culturales de Turquía que chocan Mire, con la moral mexicana. ese es un ejemplo perfecto, cabrón. Hay una novela en este momento en la imagen. No, es que es perfecto porque precisamente cuando yo vi la sinopsis el trailer y el teaser que estaban pasando antes de que empezara, se llama Esposa Joven. Ok. Y es que precisamente casan a una niña Oh, la verga. de 10 años, No mames. para que vea, cabrón, Uy, verga. ¿verdad? Casan a una niña de casi 10 años con un pinche viejo, pues ya grande. O sea, no tampoco pinche viejo, pero sí un morro más grande que ella, ¿no? O sea, ella tiene como unos 12, 13 años, ¿no? La historia está ambientada tiempo anterior, tiempo viejo, hace como unos 50, 60 años, ¿no? O más tiempo. Pero precisamente en la cultura turca, pues ha de ser eso, en aquel entonces ha de haber sido pues como una normatividad, ¿no? Algo que en aquel momento estaba visto con ojos de, pues es normal, ¿no? O sea, por ejemplo, las abuelas aquí hace 50, 60, 70 años Pues se casaban a esa se edad. casaban desde 15, 20 años con pendejos más grandes inclusive, ¿no? O sea, pero es que precisamente la evolución del tiempo y la evolución de la sociedad y el analizar la sociedad y todo lo que nos acontece y nos pasa precisamente nos hace de dar cuenta que pues, la sociedad normaliza muchas cosas que en su momento a lo mejor no son correctas, ¿no? Yo estoy casi seguro que en este pinche momento, contexto histórico, social que vivimos, ha de haber cosas que son, puta, cancelables a los ojos de personas de 100 años en el futuro. Claro, amigo. La ¿No? gente O va a ver sea- este podcast y va a decir, ¿cómo es que un hombre usaba mostacho en el siglo XXI? Pero ese no es el punto. ¿Cómo es un pendejo utilizaba lentes en un cuarto oscuro? ¿Por qué chingados hacen esas mierdas? Eso es cancelable. ¿Que no está viendo que tenemos una crisis de lentes de sol ahora y el pendejo mal usando los suyos? Pero precisamente, o sea, el ejemplo de la novela es perfecto precisamente porque Esposa Joven habla acerca de esto, ¿no? Y precisamente yo creo que muchas de las personas que ven esta novela dicen, no mames, porque lo veo, o sea, los veo con mis vecinos, con mis familiares, dicen, no mames, esta novela habla de un tema que visibiliza precisamente una problemática social en la sociedad turca, como son los matrimonios arreglados. Y no es que Claro. necesariamente la novela esté, digamos, Promoviendo eso. promoviéndolo, exactamente. No es como que la novela lo esté promoviendo, decir, no mames, esto debería ser, sino que precisamente está haciendo una queja sobre esto. Claro. Entonces, es muchas de las veces que en los que los productos audiovisuales, llámese radios, radionovelas, podcasts, telenovelas, películas, series, lo que quieras, ¿no?
sea, todos tienen una intencionalidad también, algunas de algún mensaje, algunas de una crítica, algunas de un, no sé, influencia sobre algún tema en específico, etcétera, ¿no? Entonces, los medios de comunicación y obviamente los productos que estos crean, Ujú. llevan un mensaje, ¿no? Y precisamente dependiendo cuál sea el grupo creador de este mensaje, también necesitan tener cierta influencia sobre un grupo o inclusive edificarse más sobre ese tipo de discursos, ¿no? Entonces, la cultura de la cancelación precisamente creo que ahí serían este tipo de aristas, ¿no? O sea, también denunciar qué es lo que podría estar pasando, pero también cancela cosas que a lo mejor en este momento pues no estamos tan seguros, ¿no? Claro, pero es que justo, o sea, también hay que tomar en cuenta lo siguiente, y es que este ejemplo que mencionas está muy chido porque ¿cómo podemos saber hacia futuro lo que está mal si lo estamos cancelando ahorita? ¿No? Es decir, por ejemplo, con la novela turca. ¿Qué tal que se pone de acuerdo una pinche turba iracunda y dice, no, vamos a cancelar las novelas turcas porque su puta madre, y entonces ya dejan de pasar novelas turcas en todos los medios Ujú. mundiales, Sí. ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a saber que ese tipo de conductas están mal o qué tipo de conductas están mal si no tenemos ejemplos para señalar de decir esto está mal porque aparece aquí o lo que aparece aquí se puede señalar o así? Y entonces también nos estamos coartando a nosotros mismos de aprendizaje histórico al querer cancelar gente, al querer cancelar personas, al querer cancelar productos, al querer ¿Sabe, cancelar medios, películas, series, canciones, todo ese desmadre, güey. ¿sabe cuál es otro ejemplo perfecto? Y este lo va a mamar a usted un chingo. ¿Jesús? La parte de Jesús. Borat. Ahora. Borat es un ejemplo perfecto de la cancelación. Porque la mayoría, espero que la mayoría hayan visto la película de Borat. Si no, pues no mames, ¿no? Véanla hoy ahí en un pinche lugar pirata. No estamos fomentando la piratería, pero ya si están de ahí, pues ya ni modo. Chingue su madre, véanla, la pirata. La cuestión es con Borat, precisamente, es que vulnera, el personaje precisamente crea esa sensación de que están vulnerándose todas estas personas en su, ¿cómo decirlo? En que la cámara está ahí precisamente, pero no está como para entregarse a medios así masivos, ¿no? Se Ujú. supone que se está haciendo un pequeño documental y en lo privado, en lo corto, con las personas, precisamente, las personas se vulneran con él. Bueno, Borat es el ejemplo precisamente porque hace tomar estereotipos, los exagera precisamente para que la gente se sienta incómoda con él y Ujú. asimismo mostrar el rechazo que tienen contra las culturas, por ejemplo, del Oriente Medio y Europa del Este, ¿no? O sea, precisamente es como llegar a esta fusión en la de vamos a hacernos emputar con lo que nos podría disgustar de ellos, ¿no? Y Ujú. Borat fue cancelado en Estados Unidos porque se burlaba según de la minoría judía, ¿no? Ujú. Se burlaba precisamente de la forma de vida de los kazajos, ¿no? De los de Ujú. Europa del Este, etcétera, etcétera, etcétera. Se burlaba de los estadounidenses al llamarlos estúpidos, pendejos y racistas, que Ujú. sí lo son. Lo único que hizo Borat precisamente en su película fue evidenciarlos. Entonces, ¿se imagina si la cultura de la cancelación, al no estar de acuerdo en lo que hizo Sacha Baron Cohen en esta película, lo hubieran logrado y hubieran cancelado, por ejemplo, Borat? No nos hubiéramos enterado, por ejemplo, de la podredumbre que es la sociedad mexicana, la sociedad americana, de los Claro, Estados Unidos, ¿no? claro, claro. Y es que también esa es la otra contraparte de la cultura de la cancelación. O sea, si la cultura de la cancelación es, vamos a decirlo así, unidireccional, es decir, nada más viene de un grupo y entonces ese único grupo es quien dice lo que está bien y lo que está mal, pues entonces, ¿en qué momento ese grupo se abre a críticas? ¿No? Y entonces ese grupo que a lo mejor recibe una crítica es, no, 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 esto es cancelable y te cancelan a la verga con todo y tu crítica. O sea, eso es recurrir a tácticas fascistas, güey. O sea, y se Sí, dice sí, con sí, sí, todas sus sí. palabras y sus letras. O sea, silenciar críticas, silenciar pensamientos distintos, silenciar cualquier cosa, ya ni siquiera digamos que es moralmente incorrecta o cuestionable, sino cualquier cosa que es ideológicamente distinta a lo que tú Y, promueves. otro de los perfectos ejemplos precisamente fueron o son inclusive los que aún siguen existiendo, los gobiernos totalitarios socialistas, ¿no? Ujú. O sea, la cancelación también proviene precisamente de los grupos políticos en el poder, ¿no? O sea, por ejemplo, Rusia en su momento, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ciertos temas de la agenda nacional
rusa, por ejemplo, la homosexualidad en Rusia, penadísima, Sí, claro. ¿no? Y no se puede hablar del tema y está prohibido hacer a favor en las calles, ¿no? Eso es un tema de cancelación precisamente, Ujú. ¿no? Alguien que te prohíbe precisamente hablar sobre un tema en tu país, ¿no? Eso O es- alguien que te castiga públicamente por hablar de un tema, ¿no? O sea, Exacto. también son cosas que tenemos que tomar en cuenta porque, o sea, muchas veces se habla de la cultura de la cancelación desde la perspectiva no, es que quieren cancelar ya el humor y la comedia y la chingada, pero va mucho más allá de eso también. La Sí. cultura de la cancelación también ataca al periodismo, también ataca a los derechos humanos, también ataca muchísimas cosas, porque otra vez, así como la gente, vamos a decirlo así, woke, progresista de las lomas, cancela cosas, pues también la gente conservadora cancela cosas, Sí. también la gente de extrema izquierda cancela cosas, Sí. también la gente de extrema derecha cancela cosas. Sí. Todos desde posiciones de poder y desde posturas de poder distintas quieren ejercer este poder de la cancelación Exacto. porque eso es lo que les permite mantener el control de la discusión en la arena pública, Así cabrón. es. Así es. Y ese es exactamente lo lo acabas de mencionar. Los que deciden precisamente son los grupos de elección, ¿no? Los grupos de elección y las cúpulas precisamente que se encuentran ordenados, congregados sobre cierto tema, ¿no? O por ejemplo, grupos que pues piensan exactamente igual. La iglesia es el tema perfecto, ¿no? Claro, es un grupo de cancelación por Es- excelencia, no la iglesia, mames. la iglesia ha cancelado a muchas personas a lo largo del tiempo, ¿no? La O sea, excomulgación es una cancelación, no mames. la excomunión, por ejemplo, excomulgar a alguien, por ejemplo, por ser hereje, por no llevar acorde como debería ser Ujú. estas pendejadas, ¿no? Ay, cuando te vas a confesar, cuando te vas a hacer tu primera comunión, No sé, güey, yo no la hice. ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. No, o sea que primero va el bautismo, Ujú. después va el bautismo, va la comunión, la confirmación, el casamiento y la santa, bueno, también la confesión y la unción, cuando te vas a morir, ¿no? Son Ujú. estas madres, ¿no? O sea, la iglesia también te cancela si no los llevas bien hechos, ¿no? Ujú. O sea, la iglesia puede excomulgarte, precisamente es una cancelación de la profesión de tu fe, Ujú. ¿no? Entonces es interesante precisamente porque otra vez los que deciden son los grupos en el poder que tienen la discusión y los temas, y Ujú. ellos pueden decidir si es algo bueno, malo o no es correcto, ¿no? Y ellos entre estos grupos precisamente van a empezar a pelearse con otros y a precisamente censurarse y cancelarse, ¿no? Ujú. Y la mayoría de estos son los grupos en el poder. Pero ¿qué pasa precisamente con todas estas personas que no formamos parte de ese grupo de decisión? La mayoría, desde nuestras trincheras, como esta pequeña trinchera que tenemos y que poco a poco se ha abierto paso en los últimos meses y que ya tenemos 532 seguidores, eh, empezamos precisamente a criticar estos espacios, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa gente que de plano siente que no tiene la posibilidad de llegar por ejemplo, que no tiene inclusive las bases para poder comentarse o poder decirle, comentarlo con alguna otra persona? Es que precisamente ahora la cultura de la cancelación y el miedo al ser funado o precisamente que no puedas emitir tu opinión, crea precisamente la espiral del silencio, Ujú. ¿no? Y crea que precisamente tú, como persona, en vez de opinarlo y dar tu punto de vista, mejor te reduzcas a callarte, a censurarte, para evitar, uno, el conflicto y dos, al ser tachado de que puedes estar en contra del grupo al que perteneces o inclusive ni siquiera dejarte pertenecer a nada. Sí, claro, o Y sea, puta, es un miedo que la mayoría de sí, la hay gente tiene. mucha gente que lo tiene y además tiene razón de tenerlo porque pues otra vez vivimos en sociedad y el hecho de ser excomulgado de la Sí, sociedad, excluidos. o sea, ser excluido socialmente, pues sí, es un trauma Y- biológico fuerte, güey. Sí, ¿no? Es un tema que inclusive, o sea, por ejemplo, Alejandro ya así como tal en su TikTok lo habla precisamente con los hombres que pues, lamentablemente viven en exclusión, ¿no? Ujú. Sí, 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 y es parte justo de ese problema. Y además, y este tipo de cosas de la cultura de la cancelación se dan mucho también por nichos. O sea, a mí por eso me caga el nicho de las ciencias sociales. Me zurra, me defecan los güeyes de ciencias sociales. ¿Ya escucharon? Todos y cada uno de ustedes me zurran y me defecan porque son bien pinches excluyentes, güey. O sea, lo veo todo el pinche tiempo, por ejemplo, en los grupos de Facebook de diversas escuelas de ciencias sociales, no solamente de la UNAM, donde desafortunadamente yo estudié, sino de muchas otras. Ah, ya lo aceptó. Ah, bueno. Sí, pues ya, ni pedo, güey, ya, qué chingados, güey. Ya lo aceptó. Pues sí, ya valió verga. Yo sí dije que
donde precisamente se la pasan haciendo menos o pendejeando a la gente por opiniones distintas, güey. O sea, ay no, ya va a opinar el ingeniero sobre ciencias sociales. Cállate, pendejo. Tú llevas cuántos pinches meses opinando sobre pinche aeronáutica civil y nunca ni siquiera sabes sumar o restar, pendejo. Y ya estás diciendo, hoy necesitamos un nuevo aeropuerto. Cállate, Luis. Entonces, el punto precisamente aquí está en cómo justo se caen en estas pinches prácticas excluyentes de querer cancelar a la gente por tener opiniones que no son complementarias, que no se integran dentro de tu forma de ver y entender el mundo, y que a huevo quieres forzar tu pinche opinión sobre los demás porque crees que tu pinche opinión es la única válida. Y eso no está bien. O sea, tenemos que aprender que, aunque sí existen opiniones que a lo mejor están más informadas que otras, Sí. el punto final del diálogo no es imponer mi opinión sobre del otro. Es tratar de llegar a un común acuerdo y entender desde dónde lo está viendo el otro, desde dónde lo estoy viendo yo y por qué llegamos a conclusiones diferentes. Claro. Y tratar de llegar los dos juntos a una conclusión común. Sí, a un acuerdo, una Exacto. conclusión, o a un acercamiento precisamente. O sea, Pero si en lugar de hacer eso, a la primera de pinche cambio te quiero cancelar y mandar a la verga y excluirte socialmente, pues ¿dónde chingados está el pinche diálogo, cabrón? sí, precisamente. O sea, es que eso es mucho del miedo del que, por ejemplo, la mayoría de los compañeros, por ejemplo, de la carrera, de las personas de las ciencias sociales, que, por ejemplo, no se abren precisamente veda en la opinión pública, es precisamente por dejar de pertenecer a ciertos grupos de políticos, sociales, etcétera, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, lo vemos, vamos a poner ahora un ejemplo más tangible en cuestión política, ¿no? Lo estamos viviendo día con día, por ejemplo, con Morena. En Morena, día a día, se están cancelando entre ellos mismos. El ejemplo perfecto, precisamente, y lo acaba de hacer la semana antes, hace como 2 semanas precisamente, fue Ricardo Monreal. Ricardo Monreal y muchos del grupo precisamente de senadores al que ellos pertenecen, precisamente, lo dijeron en algunas conferencias de prensa que habían dado, inclusive en conferencias, en entrevistas que habían dado para radio, ¿no? Él dice precisamente que pensar diferente adentro del partido te conduce a 2 cosas: a ser excluido y ser tachado precisamente de traidor. Entonces, eso es una cancelación. Porque al no necesariamente pensar igual que el grupo precisamente al que pertenece, por ejemplo, la cúpula del presidente, o sea, pensar diferente al interior del partido te crea esta exclusión y eso no debería de existir. Yo me he cansado de decirlo aquí en el podcast muchas veces. Me he cansado de decirlo. La crítica al interior de los partidos debe ser fundamental porque precisamente tenemos que ver en qué la estamos cagando. Y si no vemos en qué la estamos cagando precisamente, no estamos generando precisamente cómo poder gestionar y resolver los problemas que nos acontecen diario. O sea, pedo siempre va a haber. Claro. Pero si no cambiamos las estrategias precisamente en cómo atacamos estos problemas y que los gestionamos, difícilmente vamos a poder continuar. Sí, Entonces, sí. ese es un ejemplo tangible. Otro ejemplo tangible, ¿no? Por ejemplo, el que estamos viendo ahorita, por ejemplo, también con el PRI, ¿no? Con el PRI, precisamente ahorita al interior del partido, el grupo de decisión que tiene precisamente ahorita el PRI, que es el de Alito Moreno y compañía, está censurando precisamente a la mayoría de la gente que piensa diferente a como la cúpula en este momento en el poder está pensando. Y no permiten la crítica al interior del partido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente el pinche partido se va a empezar a descagar y descagatar completamente. Sí, claro, porque empiezas no- a excluir a la gente dentro Empiezas a de las excluir. propias instituciones y dentro de los propios partidos, o sea, y de nuevo, o sea, recaemos en lo mismo, o sea, por ejemplo, con la facultad y dirán, no mames, Alejandro, odias la facultad, sí, güey, al chile sí, pero ese no es el punto es que, pues incluso entre propios grupos de amigos que tiene la gente, o sea, Sí. ¿cuántas personas no tienen miedo incluso de dar su opinión con amistades porque, ay, no, ya vino Juanito y ese güey siempre se pone así, Es que ese güey o es chairo. que son así, ajá, exacto, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Pinche chairo. y entonces desde los propios grupos de amistades más cercanos, Ujú. la gente ya tiene miedo de decir su opinión porque no vaya a ser que en el grupo haya una feminista radical que me quiera funar, o no vaya a haber un pinche güey que no sé qué que me quiera funar, o un activista de los derechos de quién sabe qué que me vaya a querer funar. Y entonces es ese miedo constante a la funa. Y además, ¿por qué le tienen tanto miedo a la funa? Porque la funa
sí tiene consecuencias tangibles y reales en la vida de la gente, Sí. ¿no? O sea, todavía dijeras tú, pues nada más me quieren cancelar, me vale verga, me la pelan a doble mano cambiada, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí con el podcast, ¿no? O sea, que nos quieren cancelar y que nos dicen vendidos y que su pinche madre, pues ok, va, está bien, ni pedo, pero este es un espacio que se autogestiona, ¿no? O sea, no depende afortunadamente de algo más grande, Aún. aún. Pero, o sea, eso también nos da esa libertad creativa. Hay otras personas cuyos trabajos o cuyos espacios sí dependen o sí le rinden cuentas a entes más grandes y que precisamente derivado de la funa, derivado de la cultura de la cancelación, pierden contratos, pierden trabajos, se les truncan carreras, pierden proyectos, pierden su forma de ganarse la vida. Y entonces, pues claro que hay mucha gente que tiene un chingo de miedo a ser funado o a ser funada, Sí. porque eso te puede representar un despido, porque eso te puede representar que te corran de la carrera. O sea, por ejemplo, hace poco también se hizo muy viral el caso de un muchacho de que se graduaron en psicología, me parece, que pues el cuate en el discurso que dio como agradecimiento de que ya se habían graduado y la chingada empezó a decir cosas en contra de la ideología de género y de grupos feministas radicales y no sé qué, pues no se quisieron poner de acuerdo precisamente esos grupos en decir, no, y que le quiten la cédula y que no sé qué, y que ya no lo dejen ejercer la carrera y la verga y bla, 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 bla. Y afortunadamente, pues el cuate tuvo mucho respaldo también en redes de otros grupos que precisamente no permitieron que esas consecuencias negativas por dar una opinión se terminaran, pues ahora sí que materializando, ¿no? Claro. Esto precisamente a mí me recuerda mucho. Alguna vez lo estaba tocando en la facultad con una maestra. Vamos a dar nombres porque podemos poner en riesgo la salvaguarda de estas personas, pero recuerdo precisamente que estábamos hablando de este tema y estábamos precisamente hablando del tema de cómo algunos grupos radicales dentro del feminismo precisamente se habían desvirtuado, ¿no? Según habían platicado, ¿no? Y la cuestión precisamente era porque algunos, como igual que en las izquierdas y en las derechas de los partidos políticos, luchan por ver quién es la más izquierda, la que es así, no, es que yo soy pero izquierda de corazón y yo sí llevo todos los estatutos y principios del viejo Marx y el viejo Federico Engels, ¿no? O algunos pendejos que piensan también a la forma de la derecha dicen, no, es que yo sí llevo los principios y estatutos del pinche Ku Klux Klan aquí tallados en mi corazón. Entonces, el problema también precisamente va de que estos grupos crean precisamente que son la esencia de un movimiento al que representan. O sea, que son o sea, yo y mi pito o mis ovarios o mis huevos o mi culo es el más pinche, el pinche más rojo, ¿no? El pinche, así el más rojo, el que más vibra por el movimiento. U otros que están convencidos precisamente de ser los pinches más capitalistas y su puta madre, ¿no? O sea, a la cuestión, o sea, para referirnos a esto es precisamente que caer en los excesos, en caer en los radicales de cualquiera de los dos lados, es terrible, ¿no? Sí, claro. Al interior y al centro también de los partidos de centro. Entonces, la cuestión también es que precisamente los grupos de decisión, cuando deciden qué cancelar, están pecando, como muchos, del igual de lo que inclusive alguna vez le dijeron que pecaba el mismo presidente, ¿no? Pecar de soberbia, ¿no? Pecar de auto llamarse la verdadera izquierda mexicana, llamarse el verdadero frente feminista, llamarse el verdadero frente hombrista, ¿no? Por así decirlo. O por ejemplo, alguna vez inclusive creo que contigo y no me acuerdo, creo que fue con Juanjo, con el niño Castor, estábamos hablando precisamente de cómo el presidente había pecado de soberbia al autollamarse Cuarta Transformación, ¿no? Porque, o sea, tú, como muchos de los reyes de la antigua Roma y de la antigua Edad Media, no te llamabas a ti mismo más que el nombre que te ponías, ¿no? Pero eras reconocido por labores, acciones, aspectos físicos, etcétera, ¿no? Hasta el momento, al igual que la Cuarta Transformación y como otros más, o sea, se han autonombrado más, no han encumbrado las acciones para ser reconocidos por aquello que según están enunciando, ¿no? O sea, no puedo llamarle yo ahorita en este momento Cuarta Transformación
Porque yo no he visto una cuarta transformación. O Claro. sea, es eso. Y precisamente al no pensar igual que como ellos están diciéndose cuarta transformación, a nosotros nos tachan ustedes de vendidos, de pinches putos, en aumentativo y sin aumentativo también, de pinches vendidos, de muchas cosas. Y no vamos a coincidir. Y está bien no coincidir. Let's agree to disagree. Ujú, Acabamos de hablar de ese pedo, ¿no? ujú, Vamos ujú. a acordar que no estamos De acuerdo. de acuerdo. Claro. Y está perfecto. Las ideas que no son precisamente iguales nos ayudan a precisamente pues, crear conflictos, pero también nos ayudan precisamente a generar gestiones. Y eso es importante. Claro, y ese es justo el tema de fondo también aquí, o sea, tenemos que recuperar esa capacidad de no estar de acuerdo, ¿no? Y al recuperar esa capacidad de no estar de acuerdo, pues recuperar la capacidad también de señalar los discursos que son extremistas inclusive, ¿no? Porque ¿en qué se basan muchos de estos grupos que se dedican a cancelar a lo pendejo? Se basan en esta madre de, no, es que no puedo tolerar al intolerante. Pues sí, cabrón, pero tú crees uno, que todos son intolerantes y que tú eres el único que puede decidir qué es la intolerancia. Y ahí es en donde caemos en pedos, ahí es en donde caemos en problemas. Y cuando avientas toda esta maquinaria mediática de cientos de miles de personas emputadas con ganas de quitar su frustración sexual con alguien, pues lo único que haces es que le terminas arruinando carreras, vidas, proyectos y demás cosas a personas por cosas que a lo mejor ni siquiera son actuales, güey, que ese es otro, ese es el pedo. O sea, les cae mal a alguien ahorita y van y le buscan hasta el pinche 2001, cabrón. ¿Qué chingados estaba diciendo en ese momento para cancelarlo actualmente, no? Ujú. O sea, incluso acabamos de ver el ejemplo de un comediante aquí en México que es Roberto Andrade, el tío Robert, que justo lo cancelaron por un chiste de hace 5 años, 6 años, güey. O sea, ¿y eso en qué desembocó? Pues eso desembocó en que tuviera que cancelar su podcast que llevaba junto con El Cojo Feliz. Eso desembocó en que tuvieran que parar varios proyectos que tenían. Eso desembocó que lo corrieran de la escritura del guión de una serie. Y eso que el guión es lo más importante. O sea, eso desembocó en muchas consecuencias negativas para él. Y que ahorita ya se están recuperando, sí. Y que ahorita ya están empezando otra vez a agarrar tracción, qué bueno. Pero en su momento, pues fue eso. O sea, fue a un grupo de comediantes dentro del propio Giro que pues nada más sintieron celos de que a estos güeyes los invitaron al Vive Latino y que a ellas no, y que entonces pues decidieron sacar de contexto una declaración, un chiste de hace 5 años para perjudicar en la actualidad a otra persona. Sí, o sea, ejemplos son varios, ¿no? Precisamente. Ahora, el tema también da para precisamente, y es que aquí es donde yo entro así como precisamente en esta como, ¿no? Porque precisamente el tema de la cancelación, como bien dijiste hace rato, por ejemplo, en la cuestión de tolerar al intolerante, es sí. O sea, entiendo de que no vamos a tolerar todo, pero también hay actitudes y ciertos comentarios que precisamente ya no creo que vayan. Y hay varios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que ya estamos a estas muy alturas del partido como para que no creer que en los pinches neofascistas que existen sean necesariamente tolerar. ¿O sí? Yo no sé, amigo. Yo creo que no, ahí sí. O sea, es que depende. Creo que es esta como pequeña y muy, 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 muy delgada línea. Es que el punto no es ese, el punto es a qué le decimos neofascista. Ahí es en donde está el tejemaneje. Porque, por ejemplo, para mucha gente nosotros somos neofachos. Sí. ¿Y somos neofachos? O sea, la última vez que yo revisé mi blanca piel, no traía una esvástica tatuada, güey. ¿No? A ver, revisa ese pinche viejo. Ok, me retracto. If it's time for right. It's If time for right. De Judith Moss. No, ya basta. De unos poquitos. O sea, justo, ese es el pedo. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay ideologías que no debemos de aceptar porque precisamente son peligrosas, porque precisamente promueven prácticas peligrosas, porque promueven violencia, promueven agresión, promueven muchas cosas que debemos de evitar como humanidad. El pedo es cuando nos excusamos en eso para decirle a cualquiera esos adjetivos y con eso justificar que lo estamos cancelando. Sí. ¿No? Porque, por ejemplo, así como a nosotros luego nos dicen, no, es que ustedes son fachos o su puta madre o prianistas o la verga, pues a veces igual uno puede caer en lo contrario, ¿no? De señalar a alguien, de decirle, tú eres chairo o comunista o lo que sea.
nada más porque piensa distinto y tratar de cancelarlo por lo mismo, ¿no? Entonces, justo O invalidarlo, ¿no? justo el tema aquí es no tanto si aceptamos o no aceptamos esas ideologías, que estamos clarísimos que no, sino realmente a qué le estamos llamando con esos nombres y si realmente están cumpliendo las características de esos nombres. O sea, yo recuerdo muchísimo que en la facultad, y otra vez dirán, pinche facultad, sí, está bien culera. En una clase, una profesora, no voy a decir nombres, Para no quemar a nadie. para no quemar a nadie, justo le preguntaron algo sobre el pulso de la República de Chumel Torres. Y ella agarró y de manera así bien ligera dijo, pues es un güey ahí fachillo que dice mamadas en internet, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, pero usó el adjetivo facho. Y yo sí me quedé como, no mames, señora, o sea, güey, no es fascismo, no diga sus mierdas, no podemos usar esos adjetivos tan a la pinche ligera por nuestros huevos, Es que güey. sí, precisamente usar mucha... Y eso pasa mucho en los grupos precisamente de sociales y de las carreras, por ejemplo. Utilizar o así como tal denunciar que es, por ejemplo, fascista, Ujú. que es, por ejemplo, Machista. machista, ultraderecha, que era el que yo decía, escuchaba un putero, Ujú. pero así un puterísimo. Más obviamente las gentes cada más, que inclusive ahorita ya están recibiendo huesos de Morena ya, Ujú. ¿no? Que no son pocos, ¿no? Pero yo escuchaba mucho decir eso de ese pedo de que, no, es que esos güeyes son la ultraderecha de México. Digo, güey, ¿estás consciente de que en México, o sea, sí existe la derecha? Y también hay una ultraderecha. Y hay una ultraderecha, pero es una ultraderecha que no está... No está tomando decisiones, no digas tus mierdas, güey. O sea, sí, no, y es que esos pinches grupos de ultraderecha, le digo, güey, la ultraderecha no existe ejercida en México como tal en este momento, güey. O sea, yo no veo precisamente grupos ultracristianos así en las tomas de las decisiones, güey, afortunadamente. Y también, Bueno, hace sí poquito. los hay. ¿Que no estuvo pinche Batres ahí con Nazón? Y diciendo, no, pues ¿is son... organic? Esos no son de ultraderecha, que estaban cobijados por el manto del Morena. ver. Eso le quitaba a los A ver, ultraderechas. eso le quita la ultraderecha. Perdón, discúlpenme. Eso le quita la ultraderecha. Pero precisamente la izquierda no se queda atrás. O sea, también hay grupos de ultraizquierda precisamente en México y esos sí existen. Que tampoco se han ejercido como tal. Pero sí existen. Sí, o sea, de que existen, existen. ¿No? O sea, por ejemplo, cuando estuvo el pedo de... Chiapas, el ejemplo precisamente, por ejemplo, no es de una ultraderecha, sino de una comunidad autogestiva, por ejemplo. Pero quien a veces el mismo zapatismo es muy armático. No permite precisamente que se le denuncie o que inclusive se le critique, ¿no? No quiero decir que, digo, sean prácticas fascistas porque no lo son, pero es meramente una cuestión de que pues, existen grupos de los dos lados. Sí, o ¿no? sea, Y incluso, esos por son los ejemplo, ejemplos. tenemos el caso del asesinato de Garzazada, ¿no? Llevado a cabo de autoproclamados comunistas, ¿no? Entonces, de que históricamente han existido grupos ultraizquierda y ultraderecha en México, sí. Sí. Pero de ahí a que utilicemos el adjetivo cada que se nos hinchan los huevos para querer cancelar a alguien porque opina diferente, tampoco mamen, ¿no? Y entonces, justo y retomando también el caso de Chumel, apenas hace poco pues también le cancelaron el programa que tenía en HBO, Sí. precisamente por haber llevado a cabo comentarios muy fuera de lugar, muy fuera de lugar. O sea, el propio Chumel salió a disculparse en su momento por esos comentarios. Después de eso ya no los volvió a repetir. O sea, trató de mantener una cierta congruencia al respecto. Pero justo eso llevó a que le cancelaran el programa de HBO. Eso llevó a que cancelaran un foro al cual lo habían invitado de la CONAPRED. Eso llevó a que cancelaran a la CONAPRED. Pero, pues precisamente, o sea, estamos ejerciendo unos niveles de tolerancia mínimos, por no decir inexistentes, ante cualquier cosa que nos parece mínimamente incómoda, mínimamente crítica, mínimamente contraria a nuestras banderas ideológicas, y eso lo único a lo que nos está llevando pues es a pensamientos totalitaristas, o estás conmigo o estás en mi contra. Sí. Y es que precisamente eso es lo que nos hemos estado educando, al menos en los últimos 5 años. Sí, y es ¿no? como diría Obi-Wan, El discurso. only a Sith deals with absolutes. Sí. Así lo dijo Obi-Wan. precisamente.
O sea, el discurso, por ejemplo, de Palacio Nacional, todo el de lo que va del sexenio, es ha de estar o están conmigo o en mi contra. O eres parte de la solución o eres parte del problema. Ujú. Y es que verlo así de reduccionista también es muy peligroso porque precisamente cae en que invalidar cualquier opinión que no sea la mía, Ujú. pues suena así como que, ay, presidente. Claro, o incluso decir, si no promueves esto, estás promoviendo lo contrario, Ajá. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Retomando lo que estábamos platicando hace rato sobre el caso actual de la nueva Sirenita. O sea, hay gente que dice, no, es que a mí no me parece la nueva Sirenita, y hay gente que dice, güey, pues yo sí quiero la nueva Sirenita. Pero justo, o sea, de los dos lados caen en estos reduccionismos. Los que están del lado de que no están a favor de la nueva Sirenita, le tachan a los otros de decir, no, es que ustedes a huevo nada más quieren la progresión y la corrección política y su pinche madre y pues les están ahí picando las costillas, pues cuando a lo mejor ni siquiera es que sean progresistas o correctos o la chingada, pues simplemente vieron a Ariel y dijeron, güey, pues se ve guapa, canta bonito, es un buen ejemplo para las niñas, o sea, no es que esté buscando corrección política en este momento, simplemente pues me parece que está bien hecha la película, démosle un chance a la película, ¿no? Está bien, está Y hay bueno. gente del Está otro lado, bonita. ¿no? Del otro lado de la corrección política que les está diciendo a los otros, no, es que tú eres un pinche racista y eres un esto, y si no te gusta Ariel, eres un pinche white redneck, hijo de tu bla, 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 bla. Cuando a lo mejor, pues los otros güeyes nada más están diciendo, güey, ¿por qué en lugar de reciclar historias viejas, no hacemos historias nuevas con personajes nuevos que respondan a problemáticas nuevas y no salirnos por la tangente fácil de querer reciclar historias antiguas, ¿no? El problema es cuando en lugar de escucharse ambos bandos, pues únicamente se dedican a polarizarse y a partir de su polarización prejuzgar al bando contrario y a partir de eso quererse cancelar mutuamente. Pues es que sí así es la vida. Se la vi, diría el pendejo que canta esa canción. Se la vi. Pero así es esto. Y vamos a hacer, ahora sí vamos a esta parte que es la que estábamos preparando, ¿no? Punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte, porque vamos a hablar de temas, bueno, más bien de ejemplos tangibles, ¿no? Vamos a retomar uno. El del señor tío Robert, ¿no? Ya hablamos del tío. El tío Robert fue cancelado precisamente porque pues, le habían dicho que pues había tocado a una mujer, una muchacha. Había hecho algo que riva mucho con el verbo volar. Alguien. Sí. Y fue cancelado precisamente, ¿no? Por esta situación. Salió obviamente a todos los grupos precisamente que apoyaban a la persona que denunciaba, pues tiraron al tío Robert de puta, la escoria mayor, más grande, mayor del mundo, ¿no? Ujú. Y puede ser que sea un gordo horrible, Puede pero ser que sea un gordo marrano, un gordo papadón y muchas cosas muy, muy lamentables. y que ofenda a los meseros en Ciudad de Brasil, pero ese no es el punto. Ah, no, hombre, el día que dijo las muertas de Juárez sí se mamó, hijo de puta madre. Tiene varios, sí ha dicho, pero todo esto lo había dicho precisamente en un espacio Ujú. donde permeaba la utilización pues, precisamente de este discurso jocoso de la comedia para el fin de Ujú. entretener a la gente, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, se está tomando precisamente que cuando tú escuchas un podcast, por ejemplo el nuestro, ¿no? Ujú. Estás entendiendo que no vamos a hablar de, ay, como los pinches, ay, la política, ay, muy, muy correcto y la chingada, ¿no? Por eso ponemos un letrero al principio. Por eso se les avisó desde los primeros, creo que a partir del cuarto lo pusimos. Sí, ¿no? empezamos a poner el No, letrero. no va. Y precisamente ese pinche letrero es gracias al tío Horror. Ujú. Gracias a ese pinche porro. Sí, sí. Para aclarar. Porque precisamente cuando ustedes escuchan este pedo es porque estamos hablando de que no necesariamente vamos a decirlo como deberíamos serlo, como debe ser así, hoy muy serio, señores muy cuadrados, acá, muy importantes. No, estamos tomándolo como si ustedes lo hablaran. Porque también la cultura de la cancelación va de eso, Ujú. ¿no? Del cómo hablamos nosotros en lo privado y cómo nos expresamos en lo público. Claro, que justo también es ¿No? otra cosa que hay que entender y retomando esta cuestión de la bandera del humor, o sea, hay gente porque están las dos posturas, una postura que dice, pues si es comedia todo vale, ¿no? Y hay otra postura que dice, no, incluso en la comedia hay que tener límites. Y entonces ahí
Y ahí yo me rijo por una de las máximas, creo que se la escuché a Franco Escamilla, en donde decía, no sé si es de él o si se la estoy enjaretando, Ajá. donde justo lo que decía es, tú puedes hacer un chiste sobre un grupo. Lo que no puedes hacer es hacer un chiste sobre una persona. De un grupo. Ajá. O sea, yo puedo decir, no sé, los morenos somos X o Y o Z, ¿no? Ah, ok, no hay pedo. Pero si yo digo, tú, Juan Pérez, eres así y así y así para sacar una risa a tu expensa, ahí ya no vale en comedia. Porque ahí ya te estoy atacando a ti como persona, ¿no? Y entonces, pues precisamente también la comedia tiene este eje transgresor que se encarga precisamente de señalar aquellas cosas que son incómodas. O sea, me acuerdo mucho de un discurso que se dio, me parece que en los Globos de Oro, no recuerdo en cuál de estas premiaciones. Ricky Gervais. ¿Eh? Con Ricky Gervais. Creo que sí. El de que precisamente habla acerca de cómo todos ellos valían Sí, verga. ajá, exacto. Sí, es Que Ricky justo Gervais. que sale a decir, a mí ya me vale madre, a mí ya no me van a volver a invitar a esta mamada. Me van a correr. Ajá. Entonces, justo la comedia tiene esa finalidad de señalarnos aquellas cosas que nos incomodan, aquellas cosas que no nos gustan ver, aquellas cosas Ajá. que revelan lo peor incluso de ciertos grupos de nosotros mismos. Y el hecho de que no seas capaz de manejar esa incomodidad y de reflexionar sobre de ella, de saber, a ver, ¿por qué me incomoda? ¿Por qué me incomoda que Exacto. digan esto? ¿Por qué me Exacto. incomoda que comenten el otro? ¿Por qué? ¿Cuál es mi incomodidad? Y es que otra vez precisamente ese ejemplo, la incomodidad que sentimos, es el ejemplo perfecto de Borat. Ujú. Borat, el de Bruno, ¿cuál era la otra? El de El Dictador, ¿no? O sea, Ujú. toda la comedia de este Sacha Baron Cohen va de ahí Y precisamente. en general el humor negro va de eso, El precisamente. humor negro precisamente es, sí me río de él, pero no necesariamente me río de que crea en la postura que él está diciendo, sino sé que esa madre es risible, Ujú. sé que esa madre está mal y por eso me río de eso, no porque esté a favor de lo que está diciendo, sino porque sé que está mal, Claro. ¿no? Y justo, o sea, cuando te incomoda, ahí es en donde deberías de estar checando tus posturas, ahí es donde deberías de estar checando tu forma de pensar, o I have incluso to tu check forma your de ser. privilege. Exacto. O sea, por ejemplo, todo ese pinche discurso del privilegio, güey. Que ya se están empezando a hacer chistes precisamente sobre de la gente que dice eso del privilegio y demás. Those Karens talking about. Y la gente se empieza a ofender. Ay, no, es que eso es ofensivo. No, no mames, güey. Tú eres más pinche ofensivo y no te das cuenta. El pedo es que te están señalando tus conductas culeras y eso ya no te gusta. Y entonces, para no cambiar tú, para no crecer tú, quieres cancelar a quien te está señalando en tus conductas. Así es. ¿No? Y entonces eso es lo que también tenemos que checar, particularmente con estos casos. O sea, en este caso del tío Robert y de estos chistes, pues justo, o sea, tuvo comentarios más que desatinados en varias ocasiones. Hijo de perra. O sea, sí dijo mamadas en su momento. Varias y variadas además. Pero pues precisamente, o sea, dentro de estos espacios de crítica y reflexión que también la comedia nos propicia como sociedad. Sí. Y entonces, pues el hecho de que quieran cancelar a alguien por eso, pues eso también termina por estancarnos en Y el es que desarrollo. hay varias posturas, ¿no? Inclusive, o sea, estamos tocando el tema de la facultad porque, digamos, ahí nos formamos un poquito, pero No es cierto, yo no enseñé, no, yo no aprendí nada. Bueno. Escuela culera. la escuela también te decía que tener un micrófono en tu mano también es una responsabilidad, ¿no? No es cierto. Ser informante también es una responsabilidad sobre lo que informas. Sí, claro, pero también existen muchos espacios los cuales tú puedes estar de acuerdo o no. Este es un espacio donde ustedes, como grupo que ustedes lo ven, pueden estar de acuerdo sí o no con nosotros, inclusive criticarnos, ¿no? Para eso es la pinche bandeja, para eso son los likes, para eso son los dislikes, para eso son la caja de comentarios o las mentadas de madre, ¿no? Se vale. Si no te gusta el contenido que estás viendo en este lugar, con toda la libertad precisamente, Puedes pasar a chingar a tu madre. puedes pasar a chingar a tu madre y ver otra cosa. No necesariamente nadie te está forzando a estar aquí. La gente que consume ciertos contenidos precisamente, nadie los obliga a quedarse o estar de acuerdo con ellos. Pero respetar precisamente también es parte de nosotros, es parte de ustedes, es parte de este mundo civilizado en el que según nosotros pertenecemos. Ahora, ya casi para terminar, la cultura de la cancelación no tenderá a desaparecer, no creo. La cultura de la cancelación seguirá existiendo por lo que queda de nuestra vida, porque precisamente como ya me has explicado anteriormente,
no depende totalmente de los usuarios, sino de los grupos de decisión que deciden precisamente qué es correcto, qué no es correcto, qué es bueno, qué no es bueno, qué es rojo, qué es blanco, qué es negro. Y eso va a cambiar conforme a la moral y la ética de la sociedad en turno. Claro, o Así va a sea, ser. a final de cuentas la cultura de la cancelación siempre ha existido, o sea, lo dijimos a manera de chiste de que Jesús fue el primer cancelado, pero pues no, de verdad, ese güey lo cancelaron por decir ideas contrarias a lo que en ese momento el imperio quería, güey. Lo contrario, y es que ni siquiera lo mató el Imperio Romano. La gente votaron por él. La gente que precisamente crucificó a Jesús fue el mismo Sanedrín. El Sanedrín, como la mayoría de la gente sabe, o si no lo sabe, lo vamos a explicar. El Sanedrín era precisamente la iglesia de los judíos, precisamente, que se encontraba ahí. El Sanedrín era precisamente el grupo de decisión que decía qué era lo que era correcto para los judíos y cómo ellos, a partir de lo que conocían e interpretaban las palabras de Dios que venían precisamente en la Torá, ¿no? La Torá, que es uno de los libros sagrados de los judíos. Entonces, hacer las cosas distintas en ese momento para Jesús, o sea, imagínate un judío que no da misa en la iglesia, sino que va y hace misa afuera en el campo. Ay, no mames, qué escándalo, güey, ¿no? O ay, mira, ese Jesús anda con esta María Magdalena que era bien ponedora y ahora ya anda con ella. Pues eso no está correcto para nosotros, eso está mal. Y además dice que es el hijo de Dios, Ya, hijo de la verga. A lo mejor este pinche loco pendejo anda diciendo mamadas de que es el hijo de Dios y la verga y que nos va a matar y su puta madre. Entonces, para el Sanedrín en ese momento, eso estuvo mal. ¿Y qué pasó a hacer el Sanedrín? Primero, cancelarlo. Jesús, mira, ya cállate el puto hocico, te voy a matar, hijo de perra. Y Jesús dijo, no, ni mergas. Ok. La parte que lo cancelaron, lo vulneraron. Después de que no contentos con eso, van y lo denuncian con Poncio Pilato. Le dicen, oye, ¿sabes qué? Este pendejo se está pasando de verga. Mejor agárramelo tendido. Poncio, después de haberlo agarrado y después de escuchar a su esposa que le dice, no, suelta ese culero. Y Juanjo no me va a dejar mentir porque seguramente lo va a decir. Juan, él se daba las manos precisamente diciendo, pues mira, yo represento al Estado romano, pero quienes lo están mandando a matar son ustedes. Lavarse las manos. De ahí viene ese famoso refrán, ¿no? De cómo Poncio se lava las manos. Y es que las personas en el grupo de decisión precisamente que fue el Sanedrín, es realmente quien mata a Jesús por pensar diferente y porque afectaba los intereses del grupo de decisión. Claro. Ahí está. Ahí Claro. está. Y ahí está, o sea, Jesús, La la pinche cancelación original, o La sea. galleta sí se quiebra. La galleta así se quiebra. Entonces, de nuevo, la cultura de la cancelación siempre ha existido. No es algo nuevo, no es algo que nace con las redes sociales, es algo que viene de la mano necesariamente de la intolerancia, y hasta que no cambiemos esa parte de la intolerancia, hasta que no aprendamos a dialogar como seres civilizados y hasta que no aprendamos a aceptar nuestras diferencias, esto no va a cambiar. Pero bueno, ¿algo más que quiera agregar, amigo? No, ya cancelenlos a la verga. Bueno, ya, órale, a la chingada. Entonces, pues ya se la saben, bandita, manténganse informados, manténganse criticando, manténganse cuestionando, no hagan caso a nada de lo que decimos, a menos de que tenga que ver con cancelados o con sanedriles. Show cancelado. Ah, ahora sí ya se acabó la hora 54, feliz. ese no es el punto. Y cuídense mucho, los amamos.